El frío era un ladrón constante. Le robaba la sensibilidad de los dedos, el calor de su aliento y la esperanza de su corazón. El Lara fregaba las losas del gran salón de la fortaleza fronteriza. Sus nudillos estaban en carne viva y rojos contra la piedra helada. El jabón de lejía se metía en las grietas de su piel. Era un dolor punzante y familiar que casi resultaba un consuelo. Era un recordatorio de que aún me podía sentir algo más que el frío profundo y roedor que vivía en sus huesos. La llamaban la sifón, la marcada, una maldición hecha carne. La marca, un nudo arremolinado de tinta negra quemado en la carne de su antebrazo, era una declaración permanente de su inutilidad. Era el castigo por un incendio que no quiso provocar. Un poder que no sabía que poseía. Una tragedia que le había robado a su familia y la había convertido en una paria a la edad de 8 años. Sus gruesos guantes de cuero eran una segunda piel que llevaba día y noche. Se suponía que debían proteger a los demás de ella, una manifestación física de su vergüenza. Pero ella sabía que su verdadero propósito era recordarle, con cada roce, lo que era. Un monstruo, un peligro, intocable. Los sonidos de la fortaleza eran un zumbido lejano a su alrededor. El estrépito de las armaduras, las risas groseras de los guardias, el crepitar del hogar al que nunca se le permitía acercarse demasiado. Su mundo era pequeño, contenido en el círculo de piedra que estaba fregando. Cabeza gacha, hombros encogidos, invisible. Era la única forma de sobrevivir. Un silencio repentino cayó sobre el salón, tan abrupto y pesado que era como un peso físico. El Ara no se atrevió a levantar la vista. El silencio nunca era bueno. Significaba que un señor había entrado. Significaba que se iba a impartir un castigo. Significaba que tenía que hacerse aún más pequeña. Pero este silencio era diferente. Estaba impregnado de un miedo palpable. Un frío que no tenía nada que ver con los vientos del norte que sacudían las contraventanas. Era una quietud depredadora. El fuego del hogar pareció encogerse. Sus llamas se retiraron como aterrorizadas. Oyó el pesado pisar de unas botas sobre la piedra, lento y deliberado. Cada paso resonaba con una autoridad que vibraba a través del suelo y subía hasta sus doloridas rodillas. Una sombra cayó sobre ella, vasta y absorbente, eclipsando la débil luz de la mañana. «Levántate». La voz no era una orden. Era la constatación de un hecho, profunda y resonante, como un glaciar desprendiéndose en un mar helado. Era una voz que esperaba obediencia absoluta. El Lara se estremeció, con el corazón martilleando contra sus costillas. Mantuvo los ojos fijos en el agua jabonosa, en la mezcla gris de suciedad y lejía. Levantar la vista era una invitación a la crueldad. No voy a repetirlo. El frío se intensificó, presionándola. Era algo vivo, un aura de cero absoluto que emanaba de la figura que estaba sobre ella. Lentamente temblando, se puso de pie. Mantuvo la cabeza gacha, la mirada fija en las puntas gastadas de sus botas. Podía sentir los ojos de cada guardia, cada sirviente y cada noble del salón fijos en ella. Su desprecio era un manto familiar, pero ahora estaba entretejido con una emoción nueva y más aguda, el terror. No por ella, sino por el hombre que la había señalado, el rey Alfa. Ella sabía de él, por supuesto. Kalen, el rey de la escarcha, un gobernante de inmenso poder, antiguo y temido. La leyenda decía que tenía el invierno en las venas, que su corazón era un fragmento de hielo. Decían que nunca había tomado una compañera, pues ningún calor podía sobrevivir a su tacto. Su visita a esta remota fortaleza fronteriza era un terror inesperado, y ella había sido una tonta al pensar que podría permanecer invisible. Una mano entró en su campo de visión. Era grande, enfundada en un guante de cuero negro, pero incluso a través del material, pudo sentir el frío imposible. Le levantó la barbilla, obligándola a encontrar su mirada. Todo lo que había oído sobre él era una subestimación. Era brutalmente hermoso, su rostro tallado en granito y luz de luna. Pómulos altos, una mandíbula fuerte y una boca que parecía no haber sabido sonreír jamás.
Pero sus ojos eran del color de un cielo invernal justo antes de una ventisca. Un gris plateado pálido y penetrante que parecía mirar más allá de su piel, más allá de sus huesos, y dentro de la cosa rota y asustada que era su alma. Vio la marca. Su mirada bajó a su brazo, donde el borde de la tinta negra asomaba por debajo de su guante. Se preparó para el asco, para el retroceso inmediato. Era la reacción que siempre recibía, pero él no retrocedió. Un destello de algo indescifrable cruzó su rostro. No era asco ni piedad, era algo completamente distinto. Reconocimiento. Lord Valerius, dijo el rey, su voz bajando a casi un susurro. Sin embargo, llegó a todos los rincones del silencioso salón. El señor de la fortaleza, un hombre cruel y corpulento, se apresuró a avanzar. Majestad, tartamudeó Valerius, inclinándose profundamente. Perdone a esta criatura. Es una sifón marcada, una sirvienta del más bajo orden, un error. Será castigada por estar a su vista. El rey Kalen no apartó la vista de Elara. Sus ojos plateados sostuvieron los de ella, un público cautivo de su poder. Ella no es un error. Le soltó la barbilla y la ausencia de su tacto dejó un frío fantasma en su piel. Giró la cabeza ligeramente, dirigiéndose al tembloroso señor sin honrarlo con su mirada. Has guardado algo que es mío. La confusión se extendió por el salón. La propia mente de Elara se quedó en blanco por la conmoción. ¿Suyo? ¿Qué podía querer decir? Majestad, yo no entiendo, gimoteó Valerius. No necesitas entender, declaró el rey con sencillez. Volvió a mirar a Elara, su expresión inmutable, una máscara de control helado. Esta viene conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y brillantes como carámbanos. Viene conmigo. No era una petición, era la reclamación de una propiedad. Elara sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. El miedo, puro y absoluto, luchaba con un destello vertiginoso e imposible de otra cosa. Algo que no había sentido en más de una década. Esperanza. El viaje a la capital fue una sucesión borrosa de bosques cubiertos de nieve y vientos cortantes. Elara viajaba sola en un carruaje cerrado. El rey cabalgaba delante en un enorme caballo de guerra negro, una figura solitaria contra el interminable paisaje blanco. Lo observaba a través de la pequeña ventana. Un hombre que parecía más parte del invierno que un viajero que lo atravesaba. Él nunca parecía sentir el frío que se filtraba por las paredes del carruaje y se instalaba en lo más profundo de su médula. Su ciudadela era una aguja de piedra negra y hielo que se clavaba en el cielo. Una fortaleza tallada en la cima de una montaña. Era un lugar de una belleza sobrecogedora y aterradora. Era un palacio hecho del corazón del invierno. Mientras la conducían por sus vastos y resonantes salones, sintió que el frío se intensificaba. Irradiaba de las propias paredes, una escarcha permanente y antigua que los rugientes fuegos de cada hogar no podían tocar. Le dieron aposentos más grandes que cualquier habitación en la que hubiera estado, amueblados con maderas oscuras y pesadas pieles. Le prepararon un baño y le dejaron ropa nueva. Un sencillo pero cálido vestido de lana de un gris profundo. Nadie le hablaba. Los sirvientes se movían con una eficiencia silenciosa y temerosa. Sus ojos se apartaban de los de ella, de la marca en su brazo. Era un fantasma en un palacio de hielo. Esa noche, él vino. Entró en sus aposentos sin llamar, su presencia absorbió inmediatamente el calor de la habitación. Se paró junto al fuego, sus anchos hombros bloqueando su escaso calor. Se había despojado de sus pesadas ropas de viaje por una simple túnica y pantalones negros. Parecía menos un rey y más un depredador en su propio dominio. «¿Te preguntas por qué estás aquí?», dijo él. No era una pregunta. Elara tragó saliva. Con la garganta seca, solo pudo asentir, sus manos retorciendo la tela de su nuevo vestido. Se apartó del fuego. Sus ojos plateados la clavaron en el sitio. «Esa marca en tu brazo. Te llaman sifón. Dicen que extraes el calor del mundo». «Fue un accidente», susurró ella con las palabras oxidadas por el desuso. «Era una niña. No lo sabía». «Lo sé», dijo él, y la simple afirmación la silenció.
Lo que ellos llaman una maldición es simplemente un poder que no entienden. Un fuego sin hogar, incontrolado, salvaje. Dio un paso más cerca. Ella luchó contra el impulso de encogerse. Yo también tengo una maldición, o un poder. La distinción ha perdido sentido con los siglos. Levantó la mano. Ella observó, hipnotizada, cómo un rastro de escarcha florecía en el dorso de su guante de cuero, brillando a la luz del fuego. Mi sangre corre con el invierno. Mi poder es el hielo. Me preserva, me hace fuerte, pero también me está consumiendo. Su voz era un monótono grave, desprovista de autocompasión, la recitación de un hecho aceptado hace mucho tiempo. El frío se acumula. Año tras año se hace más fuerte. Debo luchar constantemente para evitar que me congele de adentro hacia afuera. Pronto, la lucha estará perdida. Alara lo miró fijamente, a este hombre imposiblemente poderoso, y por primera vez no vio a un rey, sino a un prisionero. Un hombre encerrado en una jaula de su propia creación. ¿Crees que puedo ayudar? Exhaló ella, mientras la comprensión la invadía. Mi, mi fuego. Fuego y hielo, dijo él, con la mirada intensa. El equilibrio más antiguo. Lo vi en ti en el momento en que te vi. Un horno a fuego lento, ahogado por la ceniza y el miedo, pero un horno al fin y al cabo. Ella no era una invitada, ni una prisionera. Era una solución potencial, una herramienta. Viviría en el palacio, se le daría todo lo que necesitara. A cambio, ella existiría. Su presencia, su calor latente, podría ser suficiente para frenar el avance de su escarcha interior. Hay reglas, continuó él, con la voz endurecida. No hablarás de esto con nadie. No saldrás de estos aposentos sin mi permiso. Y no me tocarás, bajo ninguna circunstancia. La orden final fue pronunciada con un filo de acero absoluto. Mi control es preciso, pero un solo toque de piel desnuda podría congelarte por completo. ¿Entiendes? Entendía las palabras, pero la implicación era un abismo que no podía cruzar. Era tan poderoso que era letal. Estaba tan solo que tenía que advertir a la gente que se alejara de su propia piel. Sí, Majestad, susurró ella. Él asintió con un movimiento brusco y decidido. Eso es todo. Se dio la vuelta para irse. Espera, dijo ella. La palabra escapó antes de que pudiera detenerla. Se detuvo en la puerta, de espaldas a ella. ¿Por qué? Preguntó ella, con la voz temblorosa. ¿Por qué yo? Debe haber otros con fuego. Él guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, casi forzada. No hay ninguno. He buscado durante siglos. Miró por encima del hombro, y en sus ojos ella vio un destello de algo que se parecía devastadoramente a la soledad. Solo has existido tú. Luego se fue, dejándola sola en el repentino y aplastante silencio. La habitación se sentía más fría que antes de que él llegara. Los días que siguieron fueron un estudio de observación silenciosa. Alara permaneció en sus aposentos, una jaula dorada donde era alimentada, vestida y completamente aislada. El rey no volvió a visitarla. Solo lo veía desde su ventana. Una figura lejana cruzando los patios de entrenamiento, con movimientos fluidos y mortales. O una silueta en una torre alta, mirando su reino helado. El límite que él había establecido era absoluto, y sin embargo, la intimidad se colaba por las grietas. Una noche, se despertó tiritando. El frío del castillo finalmente había traspasado su capullo de pieles. Encontró una nueva manta a los pies de su cama, una magnífica piel de oso de las nieves, increíblemente gruesa y cálida. No estaba allí cuando se fue a dormir. No tenía ningún olor, salvo el tenue y limpio aroma a invierno que se adhería a él. En otra ocasión, mientras le concedían un momento en la vasta y silenciosa biblioteca, encontró un libro abierto sobre una mesa. Era una historia de los primeros magos. Sus páginas detallaban el antiguo equilibrio de los poderes elementales. Un pasaje sobre los portadores del fuego estaba subrayado con una tenue línea plateada, como si hubiera sido trazada por la punta de un dedo escarchado. Empezó a ver más allá de la máscara del rey de la escarcha. Vio al hombre que leía historias solo en la oscuridad de la noche.
el hombre que se aseguraba de que su extraña protegida marcada estuviera abrigada, el hombre que llevaba el peso de un reino y una maldición sobre sus anchos hombros. Una tarde la convocó. No la llevaron al salón del trono, sino a una vasta cámara con cúpula de cristal en lo alto de la aguja más alta. Era una casa de fieras, pero no para animales. Era para su lobo. Él estaba en el centro de la sala y a su lado había una bestia de tamaño imposible. Un lobo tan negro como una noche sin estrellas, con hombros tan anchos como los de un toro y patas del tamaño de platos. Sus ojos eran del mismo gris plateado que los del rey, inteligentes y antiguos. Pero fue lo que tenía en la cabeza lo que la hizo jadear. Un bozal de hierro, complejo y cruel, estaba cerrado sobre las poderosas mandíbulas del lobo. No era una simple sujeción, era una jaula de gruesas barras y placas de hierro negro, con un pesado candado bajo la barbilla. La escarcha se adhería al metal, y con cada exhalación del lobo, una nube de vapor helado escapaba de la rejilla. Mi otra mitad, dijo Kaelin, con voz queda, estaba de pie junto a la bestia, con la mano apoyada en el espeso pelaje de su cuello. Cuando la maldición es fuerte, se manifiesta con más poder en esta forma. Mi aliento puede congelar el corazón de un hombre en su pecho a 10 pasos de distancia. La miró, con expresión sombría. El bozal es una necesidad, contiene lo peor de la maldición. No se ha quitado en años. Alara miró fijamente al lobo. Este le devolvió la mirada sin agresividad. Había una profunda y cansada tristeza en sus ojos plateados, una resignación a su fría prisión. Vio cómo el metal helado se clavaba en el pelaje alrededor de su hocico, cómo mantenía su magnífica cabeza gacha. ¿Duele?, susurró. La pregunta era para el hombre y para la bestia. La mandíbula de Kaelin se tensó. Es incómodo, una subestimación magistral. Ella podía ver la verdad en los ojos del lobo. Era una agonía. Dio un paso vacilante hacia adelante. El lobo no se movió, no gruñó, simplemente la observó. El aire a su alrededor era gélido, una burbuja de puro invierno. Te muestro esto para que entiendas lo que está en juego, dijo Kaelin. Su voz era una advertencia grave. Para que entiendas el límite. Esto es contra lo que lucho. Esto es lo que debo controlar. Entonces vio la verdad. Las visitas nocturnas que se habían convertido en un ritual silencioso. Él se paraba en su puerta unos momentos antes de retirarse, como si su mera presencia fuera un bálsamo. No eran solo para su beneficio. Estaba cuidando de ella. Los libros, las mantas, eran pequeños gestos de afecto de un hombre que había olvidado cómo darlos. Él empezaba a ver más allá de su marca, más allá de su daño, y a ver a la mujer que había debajo. Y ella, a su vez, estaba viendo el alma solitaria y agobiada dentro del rey de la escarcha. El acuerdo tácito se estaba deshilachando por los bordes. La distancia clínica se estaba disolviendo en algo frágil y terriblemente real. No todos veían esta frágil conexión como algo esperanzador. Lord Valerius, el antiguo señor de su fortaleza fronteriza, había sido parte del consejo del rey durante años. Era un hombre que prosperaba con la proximidad al poder. Un adulador con ojos de víbora. Se había horrorizado cuando Kaelin reclamó a Alira, pero lo había ocultado bien. Ahora, en el corazón de la ciudadela, su resentimiento se enconaba. No veía a Alara como una cura, sino como una rival. Un comodín que amenazaba la cuidadosa red de influencia que había pasado décadas tejiendo alrededor del frío y aislado rey. Comenzó su campaña sutilmente. Una palabra susurrada al oído de un cortesano sobre los peligros de una sifón tan cerca del trono. Un texto histórico, olvidado en las cámaras del consejo, que detallaba cómo los portadores del fuego habían reducido reinos a cenizas. Cultivó una atmósfera de miedo y sospecha a su alrededor. Alara lo sentía en la forma en que los sirvientes ahora se estremecían si se acercaba demasiado, en la forma en que los guardias se tensaban cuando pasaba. Los susurros la seguían como un miasma, marcada, impura, peligrosa. Era un regreso a la vida de la que creía haber escapado. Y sus viejas dudas sobre sí misma volvieron con fuerza. ¿Estaba equivocado el rey? ¿Era ella realmente solo un monstruo que él intentaba tontamente domar?
Valerius la buscó un día en la biblioteca. Ella intentaba leer, pero las palabras bailaban ante sus ojos. Se acercó con una sonrisa que era todo dientes, una máscara de preocupación paternal. Mi querida niña, comenzó, su voz melosa con falsa simpatía. Me preocupo por ti. Alara no dijo nada, simplemente apretó su libro con más fuerza. El rey es un hombre desesperado, continuó Valerius, bajando la voz en tono de conspiración. Se aferra a cualquier rayo de esperanza, pero debes saber que esto no terminará bien para ti. Cuando se dé cuenta de que no puedes ayudarlo de verdad, que tu aflicción no es más que un truco de salón, te desechará, y su decepción será algo terrible de contemplar. Cada palabra era un dardo cuidadosamente apuntado, que golpeaba el corazón de sus miedos más profundos, que era inútil, que era un fraude, que este frágil sentido de pertenencia era una ilusión. Él no es así, logró decir con voz débil. Valerius soltó una risita, un sonido bajo y desagradable. Tú ves al hombre que él quiere que veas. Yo veo los siglos de frío, el pragmatismo despiadado. Te está usando, Alara. Eres una herramienta, y las herramientas, cuando se rompen, se desechan. Su veneno se abrió paso en sus pensamientos. Empezó a dudar. Cuando Kaelin dejaba la manta caliente, ¿era un gesto de afecto? ¿O simplemente estaba preservando su posible cura? Cuando dejaba el libro, ¿era una conexión o una orden para que estudiara? Valerius intensificó su plan. Convenció al consejo de que el poder de Alara debía ser probado, cuantificado. Por la seguridad del rey, argumentó, su rostro una máscara de leal preocupación. Kaelin, viendo la lógica y quizás queriendo demostrar su valía a su escéptica corte, aceptó a regañadientes. La llevaron a una profunda cámara de piedra, un lugar utilizado para entrenar magos de batalla siglos atrás. En el centro había un bloque de hielo, traído de los glaciares profundos. La prueba era sencilla, debía derretirlo. Alara se paró frente al bloque, con los ojos del consejo sobre ella. Valerius estaba junto al rey, con una mirada de suficiencia en su rostro. Se quitó los guantes, con las manos temblorosas. Nunca había intentado invocar su poder, solo suprimirlo. Puso las manos sobre el hielo. Cerró los ojos, buscando el calor que sabía que vivía dentro de ella, el horno del que Kaelin había hablado. Solo encontró un parpadeo, una brasa diminuta y aterrorizada. Empujó. Nada. El hielo permaneció sólido, su frío mordiendo sus palmas. Una risa baja y cruel se extendió entre los señores reunidos. Valerius sonrió. Parece que el poder de la sifón es un mito, declaró en voz alta, una trágica ilusión. La humillación ardía en las mejillas de Alara. Sintió la decepción de Kaelin como un golpe físico, aunque él no se había movido ni había hablado. Le había fallado. Después de todo, era inútil. La rabia y la vergüenza luchaban en su interior. Un recuerdo afloró. Un granero en llamas, gritos, el olor a humo, el terror de aquel día, el poder que se había desatado sin control. El miedo la ahogó. Retiró las manos. Pero en ese momento de agitación emocional, algo saltó. Un pulso de calor repentino y violento brotó de sus palmas. No era un calor suave, era un destello de fuego puro e indómito. El bloque de hielo no se derritió, explotó. Fragmentos de hielo volaron por el aire como metralla. Los señores gritaron, retrocediendo a trompicones. Un trozo grande giró hacia Kaelin. Antes de que nadie pudiera reaccionar, él levantó una mano y un muro de aire brillante y sólido apareció ante él, desviando el fragmento. Se hizo añicos inofensivamente contra la barrera invisible. El silencio descendió. Alara se miró las manos, horrorizada. Había perdido el control. Les había dado la razón a todos. Era peligrosa. «Ahí está», gritó Valerius, señalándola con un dedo triunfante. «¿Lo ven?» Incontrolada. Una amenaza. Podría haber matado al rey, pero Kaelin no miraba el hielo destrozado. La miraba a ella, y sus ojos plateados no estaban llenos de ira o miedo. Ardían con una luz feroz y brillante. Avanzó, ignorando las protestas de su consejo.
Se detuvo frente a ella, su presencia un muro de fría certeza. Miró sus manos temblorosas y luego se encontró con su mirada aterrorizada. No es un mito, dijo, su voz baja, pero cargada de autoridad absoluta. Se volvió para encarar al atónito consejo, su mirada barriéndolos como una tormenta de invierno. Es un poder que ha sido enjaulado, y no permitiré que se burlen de él. Se volvió hacia Al-Lara, su voz suavizándose solo para ella. Ven, esta farsa ha terminado. Se dio la vuelta y salió de la cámara, esperando que ella lo siguiera. Y al hacerlo vio la expresión en el rostro de Valerius, una máscara de puro odio asesino. Había fracasado en desacreditarla y al hacerlo, había revelado sus propias cartas. La amenaza ya no eran solo susurros y dudas. Era un hombre en el corazón de su mundo que la destruiría, y al rey con ella si se interponía en su camino. El invierno se profundizó fuera de la ciudadela, un espejo del creciente frío dentro de sus muros. La defensa del rey la había solidificado las líneas de batalla. La corte estaba dividida. Valerius y su facción se volvían más audaces en su oposición, mientras que algunos otros observaban a Alara con un nuevo y vacilante respeto. Kaelin se retiró aún más en sí mismo. El fracaso público de la prueba, seguido de su violento éxito, parecía haberle pasado factura. Pasaba más tiempo en la casa de fieras con su lobo o en el silencio helado del salón del trono. El frío que irradiaba de él se hizo más potente, la escarcha en sus guantes más pronunciada. Alara sabía, con una certeza que la aterraba, que su control se estaba desvaneciendo. El invierno interno estaba ganando. Una noche, una ventisca descendió sobre la montaña. Fue que una tormenta de furia sobrenatural, con vientos que aullaban como almas condenadas y una nieve tan espesa que parecía que el mundo había sido tragado por un vacío blanco. Las mismas piedras de la ciudadela gemían bajo el asalto. Alara estaba en sus aposentos, mirando el fuego, cuando un temblor recorrió el castillo. No era por la tormenta, era un pulso de poder profundo y resonante, una ola de frío absoluto que apagó las velas e hizo que el fuego de su hogar se redujera a unas pocas brasas azules. Su corazón se detuvo. Kaelin abrió la puerta de golpe y corrió. Los pasillos estaban oscuros e increíblemente fríos, los tapices rígidos por la escarcha. Sirvientes y guardias se acurrucaban en los umbrales, con los rostros pálidos de miedo. La miraron pasar, una figura solitaria corriendo hacia la fuente del aterrador frío. Las puertas del salón del trono estaban congeladas, cubiertas por una gruesa capa de hielo. Podía sentir el poder que irradiaba desde dentro, una ventisca cruda e indómita que se había desatado. Puso las manos sobre el hielo, y por primera vez no se inmutó ante la oleada de calor que respondió a su miedo. El hielo siseó y se derritió bajo su tacto, y empujó las pesadas puertas para abrirlas. La escena en el interior le robó el aliento. La vasta cámara era una caverna de hielo. La escarcha cubría cada superficie, colgando en grandes y brillantes candelabros del techo. Los guardias que habían estado de servicio estaban congelados en su sitio, estatuas de agonía, sus rostros grabados por la conmoción. En el centro de la sala, en el estrado donde se sentaba el trono, estaba la fuente. Kaelin estaba de rodillas, pero ya no era un hombre. Su gran forma de lobo negro estaba desplomada contra el trono, y de ella brotaba un torrente de frío mortal. El bozal de hierro seguía en su sitio, pero estaba fallando. La escarcha salía de la rejilla como humo, y el metal estaba blanco con una capa de hielo tan gruesa que parecía que el mundo había sido tragado por un blanco. El hielo se extendía desde sus patas, cubriendo el estrado, bajando por los escalones, congelando la misma piedra de su castillo. Sus ojos plateados estaban abiertos, pero nublados. La luz en ellos se desvanecía. Estaba perdido en la tormenta de su propio poder. La maldición, finalmente, lo abrumaba. Se estaba muriendo. Las puertas detrás de ella se abrieron de golpe. Lord Valerius entró, flanqueado por su propio contingente de guardias leales. Contempló la escena con una mirada de sombrío triunfo. Es como temía, anunció, su voz resonando con falsa pena. El rey está perdido. La maldición lo ha reclamado.
Es un peligro para todos nosotros. Desenvainó su espada, su acero pulido brillando en el aire helado. Hay que acabar con él, por el bien del reino. Sus guardias avanzaron, con las espadas desenvainadas. Alara se movió sin pensar, plantándose al pie del estrado, entre ellos y el rey moribundo. No, dijo, su voz temblorosa pero firme. Valerius se burló. Pártate, Sifón, esto no te concierne. Tu experimento ha fallado. No lo tocarás, dijo ella, su voz elevándose, ganando una fuerza que no sabía que poseía. Abrió los brazos, protegiendo el camino hacia la forma congelada de Kaelin. «No seas tonta», gruñó Valerius, perdiendo la paciencia. «Ya está muerto. Eso es solo un cascarón de hielo y furia. ¡Atrapadla!». Los guardias dudaron, sus ojos en las olas de frío que salían del lobo. Tenían miedo, pero Valerius era más aterrador. Empezaron a avanzar. Alara sintió una desesperación tan profunda que amenazó con destrozarla. Se acabó. Iba a morir, y ella era impotente para detenerlo. Miró al gran lobo moribundo, a la agonía en sus ojos desvanecidos, a la cruel jaula congelada en su rostro. Había estado solo durante siglos, y ahora moriría solo, aprisionado en hielo y hierro. No, una sola palabra, un grito silencioso en su alma. No dejaría que terminara así. Le dio la espalda a Valerius y a sus hombres. Subió los escalones helados del estrado, cada paso un acto de desafío. El frío era algo físico, un muro de cuchillas de afeitar que le cortaban la piel. Su vestido empezó a endurecerse con la escarcha. Su aliento se cristalizó frente a su cara. Sentía como si su sangre se estuviera convirtiendo en aguanieve en sus venas. Los guardias se detuvieron, observando en un silencio atónito. Incluso Valerius se quedó helado por la pura audacia de sus acciones. Llegó hasta el lobo. Estaba tan quieto que solo el leve temblor del frío que emanaba de él demostraba que aún estaba vivo. Extendió una mano temblorosa. Su guante apenas la protegía de la escarcha abrasadora. Le tocó el hombro. El frío era tan intenso que era como quemarse. A través del dolor, lo sintió. Un destello de su conciencia en lo profundo de la tormenta. Una chispa de reconocimiento. Una súplica silenciosa. Su mirada se posó en el bozal. El hierro ya no era negro, era blanco, cubierto de capas de hielo sobrenatural, fusionado con el pelaje y la carne de debajo. Vio el dolor que le estaba causando, una agonía constante y desgarradora además de la maldición que lo estaba matando. Él le había dicho que nunca lo tocara. Le había advertido sobre el bozal. Pero sus reglas eran para un mundo en el que él tenía el control. Ese mundo había desaparecido. Se arrancó los guantes y los arrojó al suelo helado. Ignoró los jadeos de abajo. Sus manos, pálidas y llenas de cicatrices, sintieron el brutal frío del aire. Se arrodilló ante la cabeza del gran lobo. Lo miró a los ojos, tratando de verter toda su voluntad, todos sus desesperados sentimientos no expresados en esa única mirada. «Estoy aquí. No estás solo». Luego puso sus manos desnudas sobre el candado de hierro congelado del bozal. El dolor fue inmediato y absoluto. Fue un grito de 1000 agujas heladas clavándose en sus palmas. La carne de sus manos se congeló instantáneamente al metal, el frío subiendo por sus brazos, apuntando a su corazón. Puntos negros bailaron en su visión. Ya está. Así es como moriría, congelada junto al hombre que intentaba salvar. Pero bajo la agonía, algo más se agitó. La brasa que había luchado por encontrar en la cámara de pruebas, la que había parpadeado y muerto, ahora sentía la escarcha mortal. No se encogió ante ella. Rugió en desafío, una negativa a dejarlo ir, un amor que ni siquiera se había atrevido a nombrar. Una rabia protectora contra el hielo, contra el hierro, contra el hombre que se atrevía a golpearlo cuando estaba caído. Fue el detonante. El fuego brotó de sus manos. No fue el destello salvaje y destructivo de antes. Esta fue una ola de pura luz dorada líquida. Un calor controlado y enfocado que brotaba de sus palmas. Era el calor de 1000 amaneceres, el calor del fuego de una forja, el suave resplandor de un hogar. La marca en su brazo resplandeció. Las feas líneas negras de la maldición
se convirtieron en un radiante y arremolinado sigilo de luz dorada. El hielo del bozal no solo se derritió, se vaporizó con un siseo ensordecedor. El candado de hierro congelado se puso al rojo vivo, luego naranja, luego blanco. El metal se ablandó, gimió y con un sonido como el de una cadena rompiéndose, el candado se hizo añicos. Alara tiró. El bozal se desprendió en sus manos. Ya no era una jaula, sino un trozo retorcido de metal fundido. Lo arrojó a un lado, donde resonó contra el suelo helado. Por primera vez en años, el lobo del rey era libre. Tomó una gran bocanada de aire temblorosa y por un momento temió que una ráfaga de escarcha brotara de él. Pero la luz dorada de sus manos no se detuvo. Fluyó de ella, sobre él, una marea de calor que hacía retroceder el invierno sin fin. La escarcha de su pelaje retrocedió. El hielo que cubría el estrado comenzó a agrietarse y gemir. El frío mortal de la habitación disminuyó, reemplazado por un calor suave e imposible. La cabeza del lobo se levantó. Sus ojos plateados, ahora claros y afilados, encontraron los de ella. La tristeza cansada había desaparecido, reemplazada por un asombro crudo y abrumador. Lentamente, con una gracia que desafiaba su enorme tamaño, comenzó a cambiar. El pelaje negro retrocedió, la poderosa forma se transformó y se fusionó. En instantes, Kalen el hombre se arrodilló donde había estado el lobo. Estaba pálido, debilitado, pero estaba completo. La escarcha mortal había desaparecido de sus ojos. La miró a ella, a sus manos, que todavía brillaban con una suave luz dorada. Miró la marca en su brazo, ya no una marca de vergüenza, sino algo de belleza y poder. Alara. Respiró, su voz áspera por el desuso. Detrás de ellos, en el suelo del salón del trono, Lord Valerius miraba fijamente. Su rostro era una máscara de incredulidad y terror. Imposible, susurró. La cabeza de Kalen se levantó de golpe. Sus ojos plateados, ahora claros y fríos como un amanecer de invierno, clavaron al traidor en su sitio. No necesitó levantar la voz. El poder puro y concentrado de su mirada fue suficiente. «Guardias», dijo, y los dos hombres que habían estado congelados se descongelaron con un gemido, avanzando a trompicones, su lealtad regresando de inmediato. «Llevad a Lord Valerius a la celda más profunda. Esperará mi juicio». Valerius no luchó, simplemente miró, derrotado, mientras lo arrastraban. Sus ambiciones se convirtieron en cenizas por un poder que nunca podría haber comprendido. El salón del trono volvió a quedar en silencio, salvo por el goteo del hielo derritiéndose. Kalen se volvió hacia Alara. Lenta y vacilantemente, extendió la mano y tomó las de ella. Ella se preparó para el frío, pero su piel estaba simplemente fresca, como una piedra en una mañana de primavera. La escarcha letal había desaparecido. Él miró sus manos unidas, la piel de ella brillando, la de él pálida y surcada por tenues venas azules. Estaba equivocado, dijo, su voz cargada de emoción. Fui un tonto. Te estabas muriendo, susurró ella. La luz de sus manos se desvaneció lentamente a medida que su pánico disminuía. Tenía miedo. La corrigió, su agarre se hizo más fuerte. No de la maldición. Acepté ese destino hace mucho tiempo. Tenía miedo de esto, de ti, de arrastrarte a mi final. Finalmente la miró a los ojos, y la cruda vulnerabilidad que había en ellos destrozó la última de sus defensas. Puse reglas para mantenerte a salvo de mí, pero era yo quien necesitaba ser salvado. Levantó su mano, la que tenía la marca brillante, y rozó sus nudillos con los labios. El contacto fue eléctrico, un encuentro de frío y calor, de invierno y verano. Nunca fuiste una maldición, susurró contra su piel. Fuiste la cura. Las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo brotaron de sus ojos y trazaron caminos calientes por sus frías mejillas. Él las secó suavemente con el pulgar. La marca, dijo ella, con la voz entrecortada. Me marcaron como un monstruo. Te marcaron por lo que no podían entender, dijo suavemente. Déjame darte una marca que todos entenderán. Le sostuvo el brazo, su mirada en el ahora dorado sigilo.
Bajó la cabeza y tocó la marca con sus labios. Un suave calor se extendió desde su tacto, encontrando el fuego en la piel de ella. No fue un beso de pasión, sino de reverencia, de aceptación. Cuando se apartó, un tenue trazo plateado de una corona había aparecido, entrelazado con el oro de su propio poder. El escudo real. Ya no era la marcada, era suya, y él, finalmente, era de ella. El amor que ella no se había atrevido a nombrar, él lo expresó con sus ojos, con su tacto, con el calor de su aliento contra su piel. En el corazón de un castillo que se descongelaba, dos almas, una vez rotas y solas, se volvieron completas. Pasaron 3 meses. La primavera llegó a las tierras del norte, una estación que el reino no había sentido de verdad en siglos. Las nieves retrocedieron de las laderas más bajas de la montaña, y por primera vez en la memoria viva, brotes verdes se abrieron paso a través de la tierra descongelada en los patios de la ciudadela. Alara estaba en un balcón alto con vistas a uno de esos patios. Donde antes solo había habido nieve y roca erosionada por el hielo, ahora había un jardín vibrante de nueva vida. Lo había sacado de la tierra helada, su calor suave y controlado, nutriendo las semillas latentes. La gente del castillo, que antes la temía, ahora la llamaba la reina del fuego, el corazón de sol. Acudían a ella no con desprecio, sino con reverencia. La marca en su brazo era algo hermoso, el fuego dorado y la corona de plata, un testimonio de su verdadera naturaleza. Ya no llevaba los guantes, sus manos volvían a ser suyas. Un par de brazos fuertes la rodearon por detrás, y una frescura familiar y reconfortante se apretó contra su espalda. Kaelin apoyó la barbilla en su hombro, su aliento cálido contra su oreja. «Mi reina está haciendo milagros de nuevo», murmuró, su voz un retumbo bajo que vibró a través de ella. Ella sonrió, reclinándose en su abrazo. La tierra solo necesitaba un pequeño empujón. «Y yo también», dijo suavemente. Su tacto ya no era peligroso, pero siempre sería fresco. El tacto de ella ya no era un arma, pero siempre sería cálido. Eran un equilibrio perfecto, dos mitades de un todo. Lord Valerius había sido exiliado a la misma fortaleza fronteriza donde Alara una vez fregó suelos, despojado de sus títulos y poder. Un final apropiado para un hombre que solo veía a las personas como herramientas. El reino, bajo el gobierno conjunto de su rey de la escarcha y su reina del fuego, comenzaba a prosperar. El miedo que lo había cubierto todo como una fina capa de hielo finalmente se estaba derritiendo. Kaelin la giró en sus brazos, sus ojos plateados suaves y llenos de un amor que todavía, a veces, le quitaba el aliento. Las duras líneas de su rostro se habían suavizado. El invierno perpetuo en su alma había dado paso a un suave otoño. Seguía siendo poderoso, seguía siendo un rey, pero ya no estaba solo. Pasé siglos creyendo que mi poder era una jaula, dijo, apartándole un mechón de pelo suelto de la cara. Que amar, que tocar, era destruir. ¿Y ahora?, susurró ella. Él sonrió, una sonrisa verdadera e impresionante, que fue como el sol rompiendo a través de las nubes de invierno. Ahora sé que mi poder simplemente estaba incompleto. Estaba esperando a su otra mitad. Se inclinó y la besó. Un beso lento y tierno que hablaba de promesas cumplidas y de un futuro lleno de calor. Fue un beso de equilibrio, de regreso a casa. Ella ya no era inútil, invisible o maltratada. Era una reina, amada y poderosa, el corazón de su rey y de su reino. Y él, el temido rey de la escarcha, la bestia con bozal, era finalmente verdaderamente libre. Juntos vieron la puesta de sol sobre su nuevo mundo, un mundo donde el fuego y el hielo no se destruían mutuamente, sino que creaban una paz perfecta y duradera.